Sebastián Piñera entregó este jueves detalles de cómo será su fideicomiso ciego si es que llegan a las elecciones presidenciales de este año. El mecanismo propuesto fue celebrado por sus adherentes, pero de todas maneras es considerado insuficiente por algunos integrantes de la nueva mayoría. Vamos a profundizar en el tema. Nos acompaña en el estudio Gonzalo Polanco, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, Gonzalo, bueno, este tema ha sido un problema, un flanco débil para el expresidente Piñera y ahora candidato desde que tuvo su anterior candidatura. Incluso en los primeros meses de gobierno, estando ya en la moneda, todavía era un tema y fue un obstáculo en definitiva desde el punto de vista político y fue un flanco de crítica. Este fideicomiso es realmente distinto y más profundo que el que presentó al momento de asumir la moneda el mandato en 2010. Sí. Si nos atenemos a lo que ha sido el anuncio, tenemos que considerar que durante el periodo presidencial anterior de Sebastián Piñera no existía una ley. Sí. En estos momentos existe una ley que establece básicamente tres obligaciones: una declaración de interés y patrimonio, esto que se ha llamado el fideicomiso ciego, y la obligación de vender ciertas participaciones cuando sean empresas que sean fiscalizadas por el Estado o cuyas tarifas estén reguladas por el Estado. Perfecto. Entonces, el anuncio fue básicamente respecto del fideicomiso ciego. Hasta el momento es más profundo de lo que existía anteriormente, pero es solamente un anuncio y vamos a tener que ver cómo esto se plasma posteriormente en la realidad. Hablemos luego de los detalles, pero siguiendo con esta línea de los titulares, digamos, de lo que anunció ayer Sebastián Piñera, efectivamente va más allá de lo que establece la ley, ¿no? Porque acá incorpora también los activos en el extranjero. Sí, efectivamente, yo diría que va más allá de lo que establece la ley, primero que todo porque los candidatos no se encuentran obligados a realizar esto. Okay. Las obligaciones empiezan a partir del momento en que la persona asume el cargo. La ley establece la posibilidad de que los candidatos voluntariamente puedan acogerse a estas regulaciones. Ajá. En segundo lugar, porque la ley nada establece respecto de la cónyuge y respecto de sus hijos. Sí. Y en este caso se estaría incorporando voluntariamente a ellos. ¿Qué es lo que hace con respecto a sus familiares directos, en este caso, Gonzalo? ¿O qué es lo que propone más bien? Bueno, lo que propone Sebastián Piñera es que su señora, doña Cecilia Morel, estaría estableciendo una fideicomiso en los mismos términos que el mismo candidato, y respecto de los hijos, que ellos también establecerían un fideicomiso, una figura de administración parecida, un poco más limitada, y que ellos además se abstendrían de tomar participación en negocios que pudiesen suponer un conflicto de intereses. Ok. Ahora, voy a hacer una pregunta bien genérica y bien amplia, porque ayer se hace este anuncio, por supuesto, con los criterios políticos de cada sector. Chile Vamos aplaude esta medida. Hubo algunos que valoraron también los avances. Jorge Burgos, por ejemplo, de la ADC, decía que esto era importante, en fin. Pero también hay críticas y diputados y senadores, incluso candidatos, decían que acá había que separar la línea de los negocios o trazar una línea entre los negocios y la política, en fin. Mi pregunta es súper básica, pero bien amplia también. ¿Existe la posibilidad de efectivamente levantar una muralla china entre los negocios y la política con esta ley de fideicomiso o con cualquier otra, en el fondo? ¿Hay posibilidad de garantizar de que no exista ningún tipo de injerencia respecto a sus patrimonios una vez siendo presidente? La ley establece suficiente resguardo, pero hay que considerar que está basada en el cumplimiento de buena fe tanto del mandante, que sería el presidente, el futuro presidente de la República, con el mandatario, que sería la persona encargada de administrar sus negocios. Perfecto. La ley, por ejemplo, establece prohibiciones de comunicación entre el mandante y el mandatario, de modo tal que no existan instrucciones de qué forma se van a administrar el patrimonio. ¿Instrucciones e información también? O sea, quien está administrando el patrimonio no puede entregarle ningún antecedente de cómo van, por ejemplo, las inversiones, ¿no? Se hace una vez al año una cuenta muy general del estado patrimonial, y esto es muy importante que nos entiendan de por qué. Porque la persona que es el mandante tiene que, si es que le ha ido bien sus inversiones, va a tener que pagar impuestos como todos los demás chilenos. Entonces es necesario, evidentemente, que el mandatario le diga si es que va a tener que pagar impuestos o no. En ese sentido se entiende. Pero yendo a tu pregunta, efectivamente
no existe la posibilidad que haya un análisis tan exhaustivo como para poder intervenir toda comunicación. Y es por eso que la ley se basa en el cumplimiento de buena fe. Sí. Todos esperamos que aquellas personas que en algún momento ocupen la primera magistratura del país van a tener toda la intención de cumplir las normas rigurosamente. Sí, claro. Y sobre todo siendo presidente de la República, además, ¿no? Desde ahí hacia abajo. Ahora, en el caso de este fideicomiso que propone Sebastián Piñera ayer, aplica también, o más bien, aplica para acciones, ¿no? Para instrumentos como acción, pero aplica también para otro tipo de instrumentos en el exterior, por ejemplo. La ley se refiere básicamente a acciones, oferta de compra y venta de acciones, bonos de eventos, pero que sean de sociedades que estén registradas acá en Chile, bajo las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros. Y es por eso que se señala que no están consideradas las inversiones en el exterior, y desde ese punto de vista es efectivo que si se consideran esas inversiones, eso está yendo más allá de lo que establece la misma ley. Te preguntaba eso porque entiendo que esta propuesta de ayer no abarca las posibilidades de inversión de los hijos en el extranjero. Es decir, ¿se podría repetir un caso Exalmar, por ejemplo? Yo entiendo que efectivamente no abarca las inversiones en el extranjero. El anuncio de ayer fue bastante genérico, sí, porque hay que ver después en qué consiste este deber o esta obligación autoimpuesta de abstención de cualquier participación que pudiese provocar un conflicto de interés. Pero efectivamente, tal como se planteó, no abarcaría los intereses de los hijos en el extranjero. También Sebastián Piñera anunciaba que se disolvía o quedaba más bien en manos de su hijo, ¿no? Se traspasaba la participación de Sebastián Piñera y de su esposa, de Cecilia Morel, respecto a inversiones Bancard. Pero la estructura societaria de Sebastián Piñera es mucho más amplia. Cuando hablamos de Bancard, ¿estamos hablando digamos, la matriz, o estamos hablando de uno de los actores, entre otros tantos? Para poner en contexto, en definitiva, ¿qué es lo que significa Bancard dentro de todo el pool de inversiones que tiene Sebastián Piñera? Claro, ahí lo que hay que determinar cuál es la estructura organizativa respecto de la cual no existe total claridad ni se ha dado a conocer. Pero sería necesario conocerla, me imagino, ¿no? Lo que a pasa fin de transparencia, digo. Es que para ese efecto está precisamente la otra obligación, que es la declaración de intereses y patrimonio, en donde el presidente de la República, en su momento, tiene que incorporar cuáles son los derechos y las acciones que tienen distintas sociedades. Tenemos que recordar que este fideicomiso ciego no contempla los derechos en sociedades de responsabilidad limitada, por ejemplo. Y eso está indicado en la declaración de intereses y patrimonio. Perfecto. Y ahí entonces con esa declaración podríamos tener, porque tiene la obligación de hacerlo, ¿no? Sí, tiene la obligación de hacerlo. Tendremos entonces también nociones de la magnitud de la fortuna de Sebastián Piñera, porque hasta hoy día el dato preciso, digamos, no es muy claro. Bloomberg habla de 2.300 millones de dólares, Fortune habla de 2.700 millones. Eso se va a saber en algún momento, ¿no? Sí, y aquí hay un elemento también muy importante, que la obligación de fideicomiso ciego empieza o se aplica sobre cuando el patrimonio excede las 25.000 UFs. Estamos hablando de algo así como de 664 millones de pesos. Bajo ese umbral no existe esa obligación, y una persona podría desprenderse del remanente, aquello que excede ese límite, para quedarse bajo y eliminar la obligación del fideicomiso ciego. Perfecto. Gonzalo, muchas gracias por haber venido esta mañana para ilustrarnos, iluminarnos en algo este tema, que seguro va a ser discusión en todo caso durante toda la campaña. Muchas gracias a ti. Nos vamos a la pausa de esta hora, claro, faltan 2 minutos para las 8, volvemos.